Hola, soy Alba y bienvenidas a mi canal. El frío se acerca y decidí hacerle un suéter a Dorotea. Y vi que tenía este estambre guardado por ahí y dije, ¿por qué no hacemos dos suéteres y nos los ponemos juntas y nos vemos ridículas juntas? Entonces decidí hacerle un suétercito con esta textura de musgo a crochet para que fuera más rápido y fácil. Y creo que me gustó el resultado, porque aparte las dos tenemos cuellito. Lo interesante de este patrón es que lo podemos hacer en cualquier talla para nuestros amigos de cuatro patas. Para el suétercito de gato voy a utilizar este estambre que ya tenía guardado, que utilicé para un suéter. Es un estambre pesado, es grueso. Si encuentro una etiqueta y las medidas se las paso porque no la tengo. Y voy a estar utilizando mi ganchillo de 6 milímetros. Para una talla chica voy a empezar con 25 cadenetas. $26, que es la de subida, y ahora sí por detrás, a partir de la segunda, voy a estar haciendo punto bajo. Lo hago por la hebra trasera, de esta forma. Debo de tener 25 en total, cadeneta de subida, vuelta y nuevamente una segunda vuelta de puntos bajos. Vamos a empezar a dar textura, cadeneta de subida, doy vuelta. Y voy a empezar la textura de musgo, que es un punto bajo, un punto alto, punto bajo, punto alto. Y así hasta el final de la vuelta. Termino en bajo y para dar la vuelta, como termino en bajo, voy a dar 3 cadenetas de subida, doy vuelta y este cuenta como punto alto. Me brinco al siguiente punto alto y tocaría punto bajo, porque ya tengo el primer punto alto sobre mi punto bajo anterior. Entonces vamos a ir alternando puntos altos con puntos bajos. El siguiente es punto bajo, me toca punto alto. El siguiente es punto alto, me toca punto bajo. Y termino la línea. Si iniciamos con punto alto, terminamos con punto alto. Únicamente damos una cadeneta de subida, giro y vamos a empezar a dar aumento. Como tengo punto alto abajo, voy a dar punto bajo, pero con aumento. Entonces doy 2 puntos bajos en la primera puntada. Y abajo tengo punto bajo, entonces arriba me toca punto alto. Punto bajo, punto alto. Esta es nuestra primera línea de aumentos. Y vamos a dar un aumento al final, igual en la última puntada, con 2 puntos bajos. Con esto aumentamos 2 puntadas en esta línea y ahora tenemos un total de 27. Último punto alto y cerramos con puntos bajos, pero con aumento, entonces con 2. Ahora, como terminé en punto bajo, tengo que empezar en punto alto, doy 3 cadenetas de subida y volteo. Y vamos a dar otro aumento, entonces esta cuenta como una, punto alto otra vez, con esto ya tengo 3 puntadas y la siguiente es punto bajo,
punto alto. Y al final, cuando me quedan 2 puntadas, punto alto. Y vamos a igualar de este lado 2 puntos altos en el último punto. Con esto debemos tener 29. Terminé en punto alto, entonces una cadeneta de subida y de vuelta. Vamos a hacer nuevamente las 2 líneas de aumentos hasta llegar a la parte de las patitas. Darle suficiente espacio entre el cuello y las patas. Si es una talla S, con una sola línea de aumentos, y para una talla M y L podríamos dar una más, y para una XL a lo mejor 2 veces más. Recordemos que este es el cuello, entonces si al probarlo queda muy justo, tendríamos que dar más largo. Terminé en punto bajo, entonces 1, 2, 3 cadenetas de subida, doy vuelta y vamos a empezar a dividir las piernas. Entonces, para delimitar los huecos de las patitas, vamos a hacer las primeras 2 puntadas normal con nuestra textura. En este caso, punto alto, punto bajo. Voy a dejar 2 puntadas, podemos dejar 3 o 4 dependiendo de la separación en el pecho del animalito entre cada una de las patas. Y las siguientes 4, 5 o 6 puntadas, dependiendo del tamaño y la talla, vamos a hacerlas con punto raso. En este caso yo estoy haciendo 2 puntadas normal, 4 en punto raso y vamos a hacer exactamente esto del otro lado. Entonces las 19 puntadas restantes las voy a dar con la textura que hemos trabajado. Punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Voy a poner un marcador aquí para contar mis 19 puntadas y saber dónde me tengo que detener. 19 y ahora sí, mis 4 puntos rasos, que es el hueco para la patita del otro lado, y las últimas 2 puntadas con la textura normal en la puntada que me corresponda. En este caso a mí me toca, este es punto alto, entonces me toca punto bajo y cierro con punto alto. Y así ya ubicamos dónde van a ir nuestras patitas. Tengo 2, 4, 19, 4, 2, si tiene sentido. Terminé en punto alto, entonces una cadeneta de subida y doy vuelta. Empiezo en punto bajo. Punto alto la siguiente. Y tengo mis 4 puntadas de abertura, entonces voy a dar 1, 2, 3, 4 cadenetas. Me voy al siguiente. Y tengo que es punto alto, entonces doy punto bajo. Tengo mi primera abertura. Punto alto. Y sigo la textura hasta las siguientes 4. Y 1, 2, 3, 4. Me brinco las 4, 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente tengo punto bajo, doy punto alto. Y termino en punto bajo. Terminé en punto bajo, entonces 1, 2, 3, doy vuelta y voy a dar la textura por toda la línea. Empecé con punto alto, entonces me voy a la siguiente con punto bajo y punto alto en
la primera cadeneta, punto bajo, en la siguiente cadeneta, si todo sale bien, el patrón nos debe coincidir con las líneas anteriores. Voy a terminar la línea siguiendo la textura. Y así va quedando los huequitos de las patas y la textura. Y vamos a seguir dando altura de manera lineal con la misma textura. Voy a hacer un par de líneas más y lo pruebo en el gato para ver cómo va quedando. Entonces nada más como recapitulación, las primeras líneas, le di más espacio aquí, dejé el hueco para los brazos o las patitas en este caso, y aquí ya estoy yendo de manera lineal sin aumentos hasta aquí. Voy a seguirlo alargando. Yo creo que ahora que se lo probé, que esta es como la parte del cuello, con unas 2 y lo pruebo y ya veo para después cerrar. Al final ya tengo algo así de 7 pulgadas en total, contando que la primera es el cuello y va dobladito. Y sin cadeneta de subida cierro 1, 2, 3 y continúo con mi textura hasta tener 3 e igual las voy a cerrar para hacer una curva. Cadeneta, volteo y voy a cerrar 2 puntadas en una, así elimino las primeras 3, voy a hacer puntos bajos hasta llegar a las últimas 3 también y las cierro las 3 juntas. Con esto damos bastilla similar a la del cuello. Cierro las últimas 3 también. De esta forma. Una cadeneta de subida, doy vuelta y vamos a hacer una segunda vuelta de puntos bajos. Esto lo podemos adecuar a la talla que estemos haciendo. Una vez que ya terminamos, no nos queda más que limpiar y rematar puntos. Y para cerrar, que es en la parte del pecho, en el centro, pueden utilizar su técnica favorita. En este caso yo únicamente voy a hacer puntos rasos de un lado a otro, lo más rápido. Entonces voy a buscar puntadas similares de un lado y del otro y cierro con punto raso. Hasta donde empieza la parte del cuello que se dobla. Y así queda final ya, en este caso para gato, pero pueden transformar el patrón de acuerdo a la talla que quieran hacer para su mascota. Dorotea no está muy contenta. Como pueden ver en su rostro, no le fascina traer ropa. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal. Si lo hacen, por favor, mándenme fotos y díganme para qué animalito lo están haciendo. Los leo. Adiós.